Bueno, muy buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a explicar acerca del proceso que llevé a cabo para la elaboración del spread. Primeramente, bueno, yo seleccioné esta noticia del semanario de la universidad que se llama como en una novela de Kafka, que explica principalmente acerca del éxito que tuvo el escritor Franz Kafka en sus obras de la metamorfosis y el proceso, de una manera muy resumida. Bueno, como parte de los ejercicios que realizamos en clases, hice varias pruebas de tipografía y pues la que más me pareció adecuada para la elaboración del spread fue esta tipografía que se llama Cambria con un tamaño de 12 puntos. Sin embargo, cuando tuvimos las horas de atención con el profe, él me recomendó reducir el tamaño de la tipografía, puesto que el tamaño de las tipografías de los periódicos no son tan grandes y esa, aunque uno la ve pequeña en el monitor, ya cuando es el proceso de impresión ya queda mucho más grande. Entonces la cambié a un tamaño de 9 puntos. Entonces ahí digamos lo que jugué más que todo fue con el interlineado. Que yo al inicio hice como dos pruebas, una con estas ilustraciones que vienen específicamente en la noticia de la página de la U, del semanario de la U. Sin embargo, yo quise seleccionar otras ilustraciones que no necesariamente eran parte de la noticia como tal, sino que vienen como ya incluidas como en el concepto del, del relato del proceso, que es principalmente el cuento o la novela que trata la noticia del semanario. Entonces, seleccioné estas que en realidad no venían en la noticia, como les mencioné anteriormente, pero yo investigué y les hice algunos cambios, como por ejemplo esto del reloj como en la cabeza, y de ubicarlo de una manera distinta. También le cambié la ilustración unas cosas. Entonces, ya para mencionar lo del spread final, en esta parte me costó un poco como definir la retícula como tal, porque en el primer ejercicio que había hecho no tenía una retícula bien establecida, entonces tuve que hacer varias pruebas de ubicación de textos y cambiar el tamaño de los márgenes y también de los medianiles, pero lo que intenté hacer fue como definir el tamaño del texto y más o menos ubicarlo y de ahí ajustar también el documento y después hacer más pruebas con ajustes del documento. Entonces, al final utilicé esta retícula que me pareció un poco más sencilla de las otras que estaba utilizando y también a partir de eso fue como logré definir el tamaño del párrafo, la anchura del párrafo que iba a utilizar y dónde ubicar las ilustraciones. Acá, por ejemplo, al inicio sí tenía bastantes problemas porque había definido como el párrafo que tuviera o sea, abarcara menos espacio en la retícula. Entonces yo veía como que me estaba sobrando demasiado espacio en este lado. Además de que por un momento me salí de los márgenes de la página. Entonces tuve que empezarla de nuevo. Otro de los problemas que tuve fue, por ejemplo, que aquí las palabras se me partían y generalmente se me cortaban. Entonces aquí en el panel de párrafos tuve que ir jugando con estas medidas. Sin embargo, después encontré esta opción que decía separar, que también como que no la tenía muy clara del todo. Entonces eso me ayudaba como que las palabras ya no se separaran con esa línea. Y como aprendizaje del proyecto, siento que es como importante definir la retícula de un solo cuando uno ya hace como los bocetos, porque al inicio, cuando realicé los bocetos, no estaban como bien establecida la retícula, tal vez como que ubiqué eh, los elementos de una forma distinta porque no tenía bien definida la retícula, entonces tuve que cambiar la posición de muchos de los elementos. Además de que yo quería hacerlo como por ejemplo que el texto tuviera la forma de la cabeza del personaje
y eso tal vez como que se me iba a complicar muchísimo, entonces tuve que simplificarlo. Eh, entonces siento que es como importante tomar eso en cuenta al momento de realizar los bocetos. Además de que es importante estar probando, eh, porque pues con los errores se aprende. Y además siento que es importante estar probando, o sea, realizar varias pruebas para ver qué funciona y qué no, o cómo se puede corregir las cosas para poder realizar el proyecto de la mejor manera. Y básicamente eso sería mi proceso de aprendizaje en este primer proyecto del Spread.